que me ha sacudido en lo más profundo. Y quiero, oraba recién al Señor y decir, Señor, dame gracia. Dale a los que me escuchen el entendimiento con que yo también lo he entendido, para que todos puedan disfrutar de la palabra como yo lo disfruté desde el momento que lo preparé. Por eso que yo le animo que usted esté atento en esta mañana, que no permita que nada lo distraiga, que podamos estar enfocados en lo que verdaderamente hemos venido a buscar aquí en esta mañana, que es una palabra de parte del Señor. La parábola de los talentos menciona 4 tipos de tierra, pero solamente una tierra fue receptiva de la semilla. Una tierra dio el fruto que Dios esperaba, un fruto 100%. Y yo oro al Señor para que su corazón en esta mañana sea como esa tierra, que pueda recibir la palabra y pueda producir frutos para la gloria del Señor. Por eso, Padre, te adoramos en esta mañana. Estamos aquí delante de tu presencia y pedimos, Señor, que sea tu palabra en esta mañana, transformando desde lo más profundo de nuestro interior, sea tu palabra renovando nuestra mente, para que también sea renovada nuestra forma de vivir. Señor, sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento y dándome a mí el denuedo de predicar con claridad tu palabra, Señor. Estamos ansiosos por escucharte, porque sabemos que tan solo una palabra tuya basta para ser renovados, para ser entendidos y poder poner por obra todo lo que tú quieres para tu iglesia en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el título del mensaje es Mensajeros de un Evangelio Eterno. Saben que reiteradas veces decimos y enseñamos que somos, usted y yo, la iglesia del Señor aquí en la tierra. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que somos la iglesia del Señor? A ver, ayúdeme. Usted me puede dar algunas ideas. ¿Por qué decimos? ¿Por qué bíblicamente afirmamos esto de que somos la iglesia del Señor aquí en la tierra? ¿Quién me puede ayudar con un aporte en esta mañana? Sí, ¿por qué somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? ¿Por qué decimos que somos? Amén. Porque somos parte de su iglesia, porque hemos sido reconocidos en su amor, porque Cristo se impartió en nosotros. Dice la hermana, ¿qué más? ¿Qué más? Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí, Señor. Pues estamos bajo su gobierno. ¿Saben qué? Somos la iglesia del Señor porque hay un conjunto de cualidades que tenemos usted y yo que nos hacen iglesia aquí en la tierra. Primeramente somos iglesia del Señor porque la palabra de Dios lo dice. Pero tenemos una comunión. Cuando participamos de la cena del Señor, celebramos, recordamos y renovamos nuestra comunión primeramente con el Señor y también con los hermanos. Esta comunión, esta común unión entre nosotros, son las cualidades que nos hace iglesia. Mientras estaba ahí preparándome y repasando el mensaje, el Señor me empezó a hablar sobre esto, sobre reconocer por qué somos iglesia. Y Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él corporalmente, Él tuvo una tarea fundamental que es la de dar a conocer a Dios y también expresar el amor de Dios aquí en la tierra. Y ahora eso nos toca a nosotros, la iglesia del Señor, dar a conocer al Padre y expresar su amor en la tierra. Pero hay muchísimas cosas más que nos unen como iglesia del Señor aquí en la tierra. Por eso es que a veces cuesta entender, o mejor dicho, cuando lo entendemos espiritualmente ya no nos cuesta entender por qué esa facilidad de congregarnos. Esa facilidad de reunirnos personas de diferentes barrios, de diferentes edades, de diferentes formas de pensar, pero hay cosas en común que nos unen, por lo cual nos congregamos.
Una de ellas es nuestro amor por Dios. Usted tiene ese amor por Dios, yo tengo ese amor por Dios, así que esta cualidad simplemente ya nos hace iglesia. Otra cualidad que tenemos es que nos congregamos y somos la iglesia aquellos que hemos sido redimidos por el Señor, aquellos que hemos sido justificados por el Señor. Estas dos cualidades nos hacen iglesia, porque usted y yo hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido salvados con una salvación tan grande. También usted y yo somos bautizados. Usted y yo vivimos en dependencia con el Señor. Usted y yo somos benditos en las regiones celestiales. Usted y yo somos coherederos con Cristo de las herencias con el Señor. Usted y yo con el Señor hemos sido planeados bajo un propósito eterno. Usted y yo compartimos una herencia con Cristo. Usted y yo tenemos dones y ministerios con los cuales somos edificados en el cuerpo de Cristo. Usted y yo anhelamos la venida del Señor y su completa manifestación aquí en la tierra. Esta y muchas otras que podría seguir nombrando son cualidades en común que tenemos, por lo cual somos iglesia aquí en la tierra. Y a esa iglesia, a usted y a mí, el Señor nos ha comisionado en una tarea. Por eso el título de este mensaje, Mensajeros de un Evangelio Eterno. Mateo 28, versos 18 al 20. Hoy voy a ir medio rapidito porque es un poquito extenso el mensaje. Esta es la comisión que el Señor le dio a su iglesia antes de ascender a los cielos. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el libro de Marcos 16:15 también lo expresa en esta misma palabra. Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es la tarea encomendada a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La tarea es dar a conocer a Dios y su plan de salvación para la humanidad. Hermanos, cuando hablamos del propósito eterno de Dios, hablamos del plan de Dios para rescatar a la humanidad y formar de esas personas un pueblo, dice la palabra, de reyes y sacerdotes que reinen con Él por la eternidad. Te lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos de propósito eterno, es el plan de Dios. El plan que tuvo desde los principios, desde la eternidad, de formar un pueblo de reyes y sacerdotes para que reinen con Cristo por la eternidad. Esto está expresado en la palabra en el capítulo 19 de Éxodo, está en Deuteronomios capítulo 7, capítulo 11, capítulo 22, está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Si usted lo ve a través de la Biblia, siempre fue ese el plan de Dios. Formar un pueblo de reyes y sacerdotes para que vivamos con Él por la eternidad y para que reinemos con Cristo por la eternidad. Por eso es que a la iglesia es encomendada esta tarea tan hermosa, tan sublime y tan trascendental, que es la de predicar el Evangelio. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque dice la palabra de Dios que hay personas que no lo conocen a Él y que su entendimiento está cegado por velos, que hay mucha gente que no puede ver este Evangelio. Por eso es que la iglesia tiene que hacerlo. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Dice así el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, dice la palabra, Dios con minúscula, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La tarea de la iglesia es, con este mensaje, derribar velos, llevar entendimiento a aquellos que están perdidos, a aquellos que no entienden, a aquellos que todavía no pueden ver. El evangelio se trata de revelación. Cuando la persona le es revelada el evangelio del Señor, ahí es donde puede ver y donde puede entender y se enciende una luz en su vida que lo lleva al arrepentimiento. Y dentro de su interior esa persona decide seguir al Señor porque se da cuenta que no hay otra forma de vivir si no es conforme al evangelio y el gobierno del Señor. Hermanos, el mensaje del evangelio es básicamente un mensaje de arrepentimiento y concibe en sí mismo una transformación de vida. El mensaje del evangelio nos exhorta a un cambio de mente para que se produzca en nosotros una nueva forma de vivir según Cristo. De esto se trata el mensaje del evangelio. Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó el mensaje de Jesús, que continuaba de Juan el Bautista: arrepentimiento. Así debe comenzar el mensaje que nosotros transmitimos. Toda aquella persona que no conoce a Dios, que vive sin tener en cuenta a Dios, necesita arrepentirse, necesita cambiar de rumbo de vida y empezar a vivir bajo los designios de Dios. Por eso es tan importante, amada iglesia, cómo presentamos el evangelio nosotros, en el orden que lo presentamos. Porque si usted lo presenta en una forma correcta y con la ayuda del Espíritu Santo la persona que usted lo escucha entiende el mensaje, entiende su posición frente a Dios y que Él es un pecador y necesita a Dios para arrepentirse y para recibir la vida eterna, cuando esa persona entiende, le ha sido otorgada luz conforme a la palabra, esa persona va en el proceso del arrepentimiento, acepta el señorío de Cristo. Y luego Dios se encarga de ordenar esa vida, se encarga de que esa vida sea transformada, de que su mente sea transformada. Ese es el proceso. Y luego Dios añade todo lo que esa persona necesita para cumplir su propósito acá en la tierra. Cuando el orden es invertido, cuando nosotros presentamos un mensaje al cual le llamamos antropocéntrico, un mensaje basado en las necesidades del hombre, o sea, presentamos un mensaje: vení que el Señor te va a sanar, que te va a salvar, que te da todo lo que necesita. La persona entra por las añadiduras al evangelio. Y luego, cuando se confronta con la vida, cuando se confronta con las necesidades, ahí es donde ella necesita el arrepentimiento, el señorío de Cristo, abandona el evangelio. Simplemente porque entró por las cosas que necesitaba y no por el señorío de Cristo. Amada iglesia, es importantísimo tenerlo en claro para que nuestro mensaje sea efectivo, para que no confundamos a la gente, para que no le vendamos espejitos. El evangelio es un evangelio eterno y hay un orden que necesitamos conservar. ¿Por qué? Porque usted y yo no predicamos una filosofía, no anunciamos una religión, no anunciamos un mensaje de autoayuda. Usted y yo anunciamos un mensaje eterno, que la persona la va a salvar por una eternidad y no tan solo por las necesidades temporales que podemos tener aquí en la tierra. Como iglesia tenemos una asignación divina, que es la reconciliación del hombre con Dios, que el hombre pueda volver al origen, que pueda volver allá en el Edén. ¿Se acuerdan? Donde la relación con Dios era perfecta, donde la dependencia con Dios era perfecta. Que toda la humanidad, que todos los que Dios ha escogido para ser salvos, puedan volver a ese origen, de donde nunca el hombre debería haber salido.
Entonces, primeramente, yo quisiera compartir 3 puntos con ustedes esta mañana para ser eficaces en el mensaje del Evangelio. Y para esto hay 3 cosas las cuales quiero compartir que primero tienen que estar en claro en nosotros para ser eficaces en el mensaje. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que necesitamos la revelación completa de la obra de la cruz. Usted y yo necesitamos ver y entender todo lo que sucedió en la cruz y la trascendencia de esa obra de la cruz en la eternidad. Entender el mensaje de la cruz de Cristo es vital para entender el plan de Dios para la humanidad. También para entender todo lo que pasa y lo que no pasa aquí en la tierra, porque todas las respuestas están en la cruz. Todas las respuestas están en lo que sucedió cuando Jesús fue crucificado. ¿Saben qué? No se trata de un entendimiento intelectual esto. No se trata de un conocimiento que podemos tener de la obra de la cruz como un hecho histórico, aunque sí fue un hecho histórico, porque dividió la historia de la humanidad. Pero yo estoy apelando entre usted y yo a un conocimiento, a una vivencia, a una experiencia en el espíritu de lo que significó esa obra en la cruz. Lo que sucedía en el mundo espiritual cuando Jesús en el mundo natural estaba siendo crucificado. Jesús estaba siendo crucificado en el mundo natural, pero en el mundo espiritual se estaba abriendo un camino nuevo hacia Dios. En el mundo espiritual se estaban rompiendo ligaduras de años. En el mundo espiritual estaba certificándose y dándose la garantía de una vida eterna para usted y para mí. En el proceso de la cruz y cuando Jesús expiró, Él se hizo cargo de todo lo que usted y yo necesitábamos para ser salvos, para ser justificados, para recibir una vida eterna. Entonces, este acontecimiento espiritual, que es la obra de la cruz, es una victoria eterna de la cruz. No es una victoria temporal, algo que pasó, algo que ya no tiene significado. No, todo lo contrario, amada iglesia. Debemos entender la trascendencia de esto por la eternidad y el beneficio de todo lo que recibimos a través de la cruz, no solamente en lo temporal, sino también en la eternidad. Es por esto es que ya nuestra mirada, y creo que eso es lo que Dios está demandando en este tiempo en su iglesia, que su mirada no esté solamente enfocada en todo lo temporal, sino que tengamos ya una mirada enfocada hacia lo eterno, hacia esa esperanza eterna y disfrutar de esa eternidad con Cristo. Hermanos, proclamamos un evangelio eterno con una asignación temporal, que es la de predicar, la de dar a conocer a Dios y manifestar su amor. Esa es la asignación temporal. Pero mientras hacemos eso, usted y yo ya estamos sumergidos en una eternidad. Somos partes de un plan eterno de Dios. Por eso es que se debe despertar en nosotros un anhelo por lo eterno, un anhelo por una participación en esa gloria que nos espera en el Señor cuando Él se manifieste completamente. Entonces, mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, en este cuerpo temporal, sufrimos aflicciones, tenemos dificultades, a veces la temporalidad, podríamos decir, o la vida esta nos golpea muy fuerte, pero nuestra mirada debe estar siempre enfocada en lo eterno, no enfocada en los padecimientos temporales, sino en lo eterno. Cuando en nosotros sucede esto, podemos entender por qué el apóstol Pablo, él podía decir, esta adversidad temporaria que estoy viviendo no es comparable con la gloria venidera. ¿Por qué? Porque él tenía en claro de que nos espera una gloria mayor, que lo que estamos pasando es pasajero, lo tenemos que pasar, lo tenemos que vivir, no hay forma de evitarlo. Pero su mirada
estaba en lo eterno. Al apóstol Pablo no lo ataba nada de acá a lo temporal. Entonces podía él mantenerse en fe mientras atravesaba los periodos de padecimiento aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿A qué le llamo cuando le hablo de enfocarnos en lo temporal? Es que nuestra mirada no tiene que estar solamente basada en lo que pasa aquí en la tierra, sino podernos trascender, podernos enfocar, podernos mirar en esa gloria que nos espera en el Señor. El mensaje del Evangelio es para prepararnos y para preparar a la gente para una eternidad. Para eso es el mensaje del Evangelio. Para que la gente se prepare para lo que va a vivir, para que la gente pueda enfocarse en el origen, como dije hace un rato, para lo que fuimos diseñados. ¿Sabe por qué nos enfermamos? ¿Por qué sufrimos dolor? Porque no fuimos diseñados para esta temporalidad. Fuimos diseñados en el Edén para la eternidad, para vivir con el Señor. Pero bueno, aquí estamos, tenemos que pasarles. Y el mensaje del Evangelio es para que la gente pueda encontrar ese diseño en Dios. No fuimos creados para lo temporal, sino para lo eterno. Entonces, para ser fieles a esta proclamación, primeramente, el mensaje del Evangelio debe invadir nuestras vidas. Debemos entender la eternidad, la resurrección de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo poder comprender todo lo que significó la obra de la cruz. Para usted y yo ser fieles en transmitir el mensaje, primeramente tenemos que conocer y entender todo lo que sucedió en la cruz, todo lo que hoy nos hace iglesia, todo lo que nos vincula a esa realidad eterna. Amén. Otra cosa, amada iglesia, que debemos entender es, ¿para qué murió el Señor? Verdaderamente. ¿Para qué murió? Esto lo entendí hace muy poquito. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15. En la NTV. Mire lo que dice la palabra. Él murió, hablando de Cristo, por todos, para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó para ellos. Para esto murió Cristo, dice la palabra, para los que sean redimidos, los que han sido justificados, ya no vivan para sí mismos, sino que vivamos para Cristo. Por eso es que cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, tenemos que aceptar su señorío, su gobierno. Porque a partir de que entendemos la obra de la cruz, como le mencioné hace un rato, entendemos esta realidad que está compartiendo ahí la palabra, que Él nos salvó para que vivamos para Él. Nuestra vida ya no nos pertenece, le entregamos el corazón a Él, vivimos bajo su gobierno, así que yo no puedo vivir como a mí se me canta la gana, no. Él murió para que usted y yo vivamos para Él, dice la palabra, lo dice claramente. Hermanos, Jesús no murió para salvarnos solamente de una temporalidad, sino también para salvarnos de nosotros mismos. Jesús murió para librarnos de una vida sin sentido y nos dio un sentido de propósito. Murió para darnos una vida eterna. Llevar a la obra de la cruz solamente para estos 70 u 80 años que podemos vivir a la tierra es disminuir el mensaje del Evangelio. Porque lo fuerte del Evangelio es la trascendencia de esta vida. Lo fuerte del Evangelio es que cuando terminemos nuestro periodo aquí en la tierra, nos espera una eternidad con Cristo. ¿De qué sirve que triunfemos en lo temporal si nuestra alma no va a tener trascendencia en el resto? Hay una parábola que la menciona claramente el Señor de un hombre rico que dice que acumulaba riqueza y él pensaba en su mente y decía, voy a agrandar los graneros y mañana haré esto y haré este otro. Y el Señor al final de la parábola le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma.
¿Qué habrá de provecho con lo que has hecho? El mensaje del Evangelio, te lo vuelvo a repetir, no es solamente para lo temporal, sino que su asignación fundamental es para lo eterno. Necesitamos las cosas en lo temporal, ya lo hemos predicado muchas veces a esto, pero nuestra mirada, nuestro enfoque tiene que estar en aquello que trasciende esta vida. Y quiero afirmar esta verdad con otro versículo bíblico, Romanos 14, verso 9. Dice, Cristo murió y resucitó con este propósito. 2 puntos. Ser el Señor de los vivos y de los muertos. Está clarito, ¿no? Si usted no lo entendía, hoy es el día de entenderlo. El propósito de la muerte de Jesús en la cruz es que Él sea el Señor de los vivos y de los muertos. El propósito de su muerte es que Él gobierne nuestra vida y así nosotros poder vivir bajo su voluntad. En Cristo tenemos una nueva vida, una vida eterna que se nos ha sido dada y debe comenzar a evidenciarse en nosotros ese desapego a lo temporal y empezar a enfocarnos en lo eterno. Una vista impregnada tan solo en la temporalidad es una vista muy corta. La obra de la cruz trasciende los tiempos, trasciende los cielos y nos ha posicionado a usted y a mí en la eternidad con Cristo. La esencia de esta nueva vida que Dios nos da está basada en la eternidad, porque dice la palabra de Dios que es Dios el que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y hoy usted y yo estamos en la posición de poder entender eso. El mensaje eterno es un mensaje de reconciliación de Dios con el hombre. Es un mensaje para llevar nuevamente al hombre a la eternidad donde nunca debió haber salido. La obra de la cruz es para posicionarnos en Cristo, es para quitar toda orfandad de nosotros y poder llevarnos de vuelta a una posición de hijo. El origen de la eternidad misma está en la obra de la cruz. Esa es la trascendencia de la obra de la cruz, la apertura a una eternidad que se había perdido allá en el Edén. Y este es nuestro mensaje como iglesia, el de reconciliar a la gente con Cristo. No es nuestra tarea juzgarlos, no es nuestra tarea condenarlos, sino llevarlos a ese conocimiento del Dios vivo y llevarlos a cada uno de ellos a poder encontrar su diseño de la eternidad. ¿Saben qué? Usted y yo, un día aquí en la tierra, levantamos la mano y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Eso lo hicimos acá en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, nosotros ya desde la eternidad, dice la palabra, ya habíamos sido reconciliados con Dios. Desde la eternidad, dice la palabra, el Señor ya sabía que íbamos a caer. Él ya sabía que íbamos a necesitar un Salvador. Por eso dice la palabra que el Cordero fue inmolado en la eternidad. El Señor ya sabía todas las cosas que iba a suceder en nuestras vidas. Nosotros dimos una apertura, en la temporalidad nosotros dijimos un sí, pero Dios ya lo tenía todo planeado para cada uno de nosotros. Dios pensó en nosotros antes que cayéramos. Por eso es que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros algunas tareas que son diferentes unos a otros, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ahora estoy como pastor, hay otros que son salmistas. Son tareas asignadas por Dios mientras estamos aquí en la tierra. Pero hay una tarea que nos compete a todos, y es la de anunciar el Evangelio del Reino, el de anunciar el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Y ¿saben qué dice la palabra? Que por causa de nosotros las personas serán atraídas. Dice, vendrán a ti del norte, del este, del oeste, vendrán a ti por causa de Jehová. Qué grandioso que es esto. Un ser miserable como yo ser usado por Dios para traer a otros a la eternidad. Y no solamente conmigo, con usted también. Porque esa es la tarea que Dios le ha asignado a la iglesia. Dios llama a las personas por medio nuestros. Hablamos a través
de Cristo y de parte de Cristo. Nuestro mensaje responde a los intereses del reino, porque no hablamos por nosotros mismos. Hablamos un mensaje que el Señor ya lo dejó establecido aquí en la tierra. Y es el mensaje que la gente necesita entender. Vuelvan a Dios, vuelvan al Padre, vuelvan a ese diseño de eternidad con la que Dios planeó para cada uno de nosotros. Hermanos, la comisión que el Señor dio a su iglesia tiene que ver con un rescate eterno. No tiene que ver con llenar auditorios, no tiene que ver con tener una célula, podríamos decir, una célula llena en nuestra casa, no tiene que ver con la gloria de un ministerio. Esas son las consecuencias de seguir al Señor. La gloria del mensaje del Señor es que una persona puede entenderlo, arrepentirse y encaminar su vida, y su vida ser ordenada delante del Señor. Con eso tiene que ver la gloria de este mensaje eterno. Amada iglesia, lo que te voy a decir ahora es muy trascendental y ruego al Espíritu Santo que lo entiendas. Hubo una ofrenda eterna, Jesucristo. Una ofrenda eterna, una sola vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Hubo un sacrificio eterno que nos reveló un mensaje eterno. ¿Para qué? Para llevar este mensaje a las personas y despertar en ellas una conciencia de eternidad. Por eso cuando somos inexactos en transmitir el Evangelio, no despertamos en las personas una conciencia de eternidad, sino lo despertamos en ellos solamente lo temporal. Pero el mensaje eterno del Señor tiene por finalidad llevar a las personas y saber que luego de estos 70, 80, 100 años que estemos aquí, hay una eternidad que nos espera. Amén. Esta es la base y el sustento de la vida eterna. Lo tercero que tenemos que entender como iglesia y como portadores de este mensaje es seguir insistiendo en lo mismo, ¿no? Que el plan de Dios es eterno y no temporal. Como dije hace un rato, predicar un evangelio antropocéntrico basado solo en las necesidades de los hombres es predicar un evangelio incompleto. Jesús, siendo Dios, dice la palabra, Él se encarnó y vino a dar su vida aquí en la tierra en rescate de muchos, dice la palabra. Reducir el evangelio solamente a las necesidades temporales del hombre es reducir esa obra de la cruz tan solo a la temporalidad y no darle el lugar que corresponde en la eternidad. Cristo dio su vida para darnos vida eterna. Cristo dio su vida para darnos vida eterna. Y adjudicar la obra de la cruz solo a la temporal nos hace mensajeros inexactos e incompletos en el mensaje de este glorioso evangelio eterno. Por eso, cuando me refiero a la necesidad de ser exactos, es como presentamos este evangelio del reino, este evangelio que el Señor nos ha encomendado. Eclesiastés 3:11, dice Salomón, todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto fue dicho por un hombre en el viejo pacto. No sé si tenía todo el conocimiento de la eternidad, pero es una palabra inspirada por Dios, por eso está en la Biblia. Y dice que Dios puso esa eternidad en nuestros corazones y que el hombre no lo alcanza a comprender. Pero usted y yo estamos en ventaja en el nuevo pacto con respecto a esto, porque tenemos al Espíritu Santo, porque el Hijo ha sido impartido en nosotros y podemos entender esto de la eternidad. Podemos entender que nuestra vida no es solamente esto que estamos viviendo, sino que hemos sido salvados para una gloria mayor, para un tiempo mayor con el Señor. Dios ha planeado
formar un pueblo de reyes y sacerdotes para reinar con Él por la eternidad. Amén. Invito a los músicos que pasen y seguiré hablando a la iglesia mientras los chicos pasan. Esta tarea de proclamar el Evangelio en nosotros no queda solamente en palabras. La proclamación y la posterior manifestación de este eterno y glorioso Evangelio del Reino es tarea de la iglesia. O sea, lo proclamamos, lo hablamos, lo decimos, lo anunciamos, pero mientras hacemos esto, Cristo debe irse formando en nosotros para poder vivirlo, porque si no tan solo van a ser palabras. ¿Me está entendiendo, iglesia? La proclamación se completa también con la manifestación y de que los demás puedan ver que este evangelio resulta. Hace unos años atrás, una señora le preguntó a Claudia y le dijo, ¿por qué será que mis hijos no se conviertan al Señor? Y a veces los pastores tenemos que ser demasiado francos, ¿no? Y Claudia le dijo, porque ven tu forma de vivir. No les estás mostrando un evangelio de poder. No les estás mostrando este evangelio eterno que transforma vidas. Amada iglesia, te lo vuelvo a repetir, no es tan solo nuestra tarea proclamar, sino también la de discipularnos, formar a Cristo dentro nuestro para también manifestar su gloria aquí en la tierra. Si vamos a hacer una iglesia que sea sal y luz aquí en la tierra, se requiere una iglesia madura, una iglesia que comprenda todo el mensaje del Evangelio, que podamos darlo claramente, que una iglesia que viva fuera de la temporalidad para que pueda predicar desde la eternidad, para que los que reciban próximamente el Evangelio puedan entender también esto, de que hemos sido salvados para vivir para Él y no para vivir para nosotros mismos. Hermanos, usted y yo vivimos en un mundo donde hay una manifestación de la maldad terrible, donde hay dolor, donde hay drogas, donde hay violencia. Y ¿saben qué? Dios nos ha puesto con un mensaje del cielo, que es una respuesta para esa gente que está sufriendo. El Evangelio eterno es el amor de Dios expresado por aquellos que todavía no lo conocen, por aquellos que tienen ese vacío existencial y que no logran entender por qué están vivos. Pero usted y yo, dice la palabra, somos vasijas de barro con un tesoro dentro para transmitir este mensaje precioso que traerá alivio y salvación a las almas. Usted y yo, dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas que la gente lee todos los días. Y en esa lectura tiene que ver a Cristo. Somos imperfectos, lo sé. Tenemos debilidades, lo sé. Pero dice la palabra que en esas debilidades es donde Dios va a perfeccionar su iglesia. Amén. Lo invito a ponerse de pie en esta mañana. Hermanos, el mensaje del Evangelio es la respuesta que la gente está esperando en este momento. ¿Saben qué? Cuando una persona conoce a Dios, sus problemas no se acaban. Pero hay una sabiduría que Dios da para saber cómo enfrentar los problemas. Sabrán que hay una salida. Sabrán que hay una eternidad que los espera. Sabrán que hay alguien que dio su vida por ellos. Y ese es el mensaje eterno que usted y yo proclamamos con nuestra vida. Usted y yo somos los colaboradores de ese propósito eterno. Tenemos un compromiso con una responsabilidad con la verdad, de defender la verdad, de dar a conocer la verdad. Un compromiso de experimentar primeramente el Evangelio nosotros mismos para luego transmitirlo fielmente. Sabemos cantar una canción que dice que cuando me vean, te vean a ti. Esa es la mejor forma de expresar el Evangelio del Reino, que cuando nos vean
puedan ver a Dios, puedan conocer al único y verdadero Dios, entender todo lo que trascendió en la cruz y entender también el plan de salvación de Dios para la humanidad. Usted y yo somos defensores de ese evangelio eterno, el evangelio que ya lo ha hecho todo en la cruz y nos ofrece vida abundante aquí en la tierra y vida eterna allá con Cristo en las moradas celestiales. Amén. Adoremos al Señor por unos segundos y luego vamos a orar para que sea el Espíritu Santo cerrando el mensaje de esta tarde, de esta mañana. Revela